¿Quieres conocer toda la actualidad de turismo de Gran Canaria? En el apartado de área profesional de la web podrás acceder a las últimas noticias del sector y las acciones que llevamos a cabo para promocionar Gran Canaria. Descubrirás nuestro potencial como destino sostenible y el compromiso de las organizaciones turísticas por obtener el sello Biosphere. Obtendrás todos los datos, estadísticas, previsiones e informes para que las empresas del sector optimicen su gestión. Recuerda que accediendo a nuestro Brand Center encontrarás recursos gráficos de nuestro continente en miniatura. Y no olvides la pestaña de promoción que recoge un calendario con los eventos nacionales e internacionales en los que participamos. ¿Todavía no nos sigues en nuestro perfil de LinkedIn? Escanea el código QR y mantente informado de todas nuestras acciones profesionales. Bueno, muy bien, pues buenos días a todos. Esa pequeña intro que ponemos siempre para que nos sigan en redes, en LinkedIn y sobre todo para que tengan conocimiento de todo lo que hacemos. Al final, estas jornadas no dejan de ser un acercamiento al sector por parte de Turismo de Gran Canaria, porque creo que el trabajo que hacemos durante todo el año, que hace todo el equipo de Turismo de Gran Canaria, no solamente lo que vamos a ver hoy en el mercado alemán, sino todos los mercados, todos los productos, todo el trabajo que hacemos durante todo el año, pues que tengan un acercamiento hoy tete a tete, como hacemos en persona, pero también que lo hagan a través del seguimiento en redes para que sepan en todo momento lo que estamos haciendo, con la idea también de que nos lo puedan valorar en el sentido de que nos puedan aportar, ¿no? Y sobre todo lo que más nos interesa siempre es que se sumen siempre que pueden a todas las acciones. Bueno, esta mañana vamos a hablar del mercado alemán. La semana que viene estaremos muchos en ITB, ese es el motivo, como siempre, adelantamos una semanita antes con la intención de que todos los que se trasladen a la ITB pues tengan la información de primera mano. Hicimos lo mismo para Fitur, hacemos lo mismo para World Trade Market con estos mercados y los otros mercados que no tienen una feria, digamos, pues tan potente. Durante el año intentamos también marcar alguna fecha del calendario para hacer algunas presentaciones que ya les iremos anunciando como siempre. Ha sido un año, bueno, acabamos de cerrar el año 2024, saben todos cómo ha ido, ¿no? Creo que están todos muy contentos, les veo muy satisfechos. Ha sido un año muy bueno, la verdad, que para todos, para la isla de Gran Canaria. Pues hicimos más de 4.700.000 turistas en Gran Canaria, cerramos el año 2024, pero no tanto el número de turistas, que sí, que ha sido récord, que ha sido el año que más turistas hemos recibido en nuestra historia. Nosotros, como saben, estamos trabajando sobre todo por el gasto turístico, porque el turista cuando venga a la isla, ese gasto se quede en la isla. Estamos trabajando porque ese gasto se reparta en la isla también. Hoy estamos en la zona sur, evidentemente, en Playa del Inglés, en la zona turística, pero gracias. Pero nuestra intención, y estamos trabajando siempre, es porque el turista, aunque se hospede en el sur, aunque se hospede en las Palmas de Gran Canaria, se mueva por la isla, conozca el territorio y que ese gasto se distribuya por toda la geografía insular. Así que en eso estamos trabajando y para eso necesitamos que la conectividad, que ya está siendo muy buena, mejore todavía más. Las perspectivas para el verano son muy buenas, ahora lo verán, para el mercado alemán, pero no solo para el mercado alemán, para el resto de mercados. La verdad que vamos a tener un incremento de frecuencias, incluso con alguna novedad respecto a la conectividad. Todo esto, y lo estamos haciendo adrede, verán que estos links que les estamos enseñando está todo en nuestra área profesional. Toda la información de la que hoy le estamos hablando está linkeada en nuestra área profesional. Visítenla porque tienen información relevante. Por ejemplo, aquí tienen el mapa actualizado de toda la conectividad que tenemos para este verano, por compañías aéreas, por países, por ciudades, de tal manera que pueden planificar también, bueno, ustedes a la hora de, en nuestro mapa interactivo, este es el mapa fijo, pero tenemos uno interactivo donde incluso nosotros les decimos los días de la semana que vuela desde cada aeropuerto, cada una de las aerolíneas. Pues se puede planificar incluso pues el tema de llegadas al hotel, etcétera, ¿no? Bueno, para esto y para el resto de informes que les quiero comentar, quiero invitar a Eduardo Reyes para que me acompañe. Eduardo Reyes todos lo conocen ya, los que no, pues es el responsable de conectividad
y es analista turístico, o sea que lleva todo el tema de estadísticas, informes y además la conectividad aérea. Esta es su parte, así que también le dejo al que me ayude en la presentación, porque también es bueno que ustedes conozcan a la gente que está detrás en Turismo de Gran Canaria, a las personas que hacen realidad pues este tipo de trabajos, ¿no? Al final yo no soy más que el vocero, el que pone la cara, pero es verdad que pues el equipo que tengo en Turismo de Gran Canaria es espectacular y en este caso le toca a Eduardo. Seguiremos conociendo algunos más durante la mañana y así Eduardo nos puede hablar un poco. Sobre todo le quería preguntar a Eduardo por las novedades de este verano, ¿no? Que si tenemos alguna novedad y el incremento de plazas para este verano. Hola. Buenos días. Esto no estaba previsto, pero bueno, lo que haga falta. Pero es más divertido así. Por un par de días más libres al año se hace lo que haga. Miren, no, el verano lo bueno, y lo veremos después de la presentación, lo dirán los compis, ¿no? Pinta bastante bien. Siempre hablamos, ustedes me preguntan, oye, ¿el verano qué nos cuesta? ¿No? Pues mira, el verano este año pinta razonablemente bien. Bueno, todavía estamos en febrero, hay que esperar, pero bueno, vamos bien. Pues novedades aquí, pues por ejemplo, 2 o 3 cosas. Por ejemplo, en Península, ¿no? Que cada vez se ve más lleno, ¿no? ¿Se acuerdan antes que era un mapa raquítico y ya este año tenemos 26 aeropuertos peninsulares? Yo creo que nos tiene que quedar Reus, Girona, vamos, y el de Ciudad Real, un poco con sorna, ¿no? Pero tenemos todos los aeropuertos y este año incluso tenemos 3 plazas pequeñas que, bueno, tienen su potencial. Almería, Córdoba y Badajoz, que Vinter las abre en 3 semanas, a final de marzo, ¿no? Creo que es un puntazo para el verano, justo que haya una posibilidad de tener 26 aeropuertos directos con nosotros en Península, ¿no? Después arriba en Nórdicos yo destacaría el hecho de que Norwegian haya puesto de nuevo la base y la mantenga en verano. Van a mantener 1 o 2 aviones en verano pasados aquí. ¿Qué nos asegura eso? Que vaya a haber un hilo, ¿no? Conector en verano para intentar cada vez conseguir más nórdicos en verano, ¿no? Entonces, para mantenerla, ven ahí que pues mantenemos a SAS y a Norwegian en las grandes capitales, ¿no? Bueno, pues creo que es positivo. Y después en el lado, en el este de Europa, pues, por ejemplo, el hecho de, aparte de que ahora abrimos Atenas, una conexión de invierno, que bueno, que anecdóticamente es como positivo, ¿no? De salir un poco de la zona de confort. Pues a nosotros nos gusta ver, por ejemplo, que Budapest o Bucarest, que son rutas largas del este de Europa, que siempre nos ha costado, pues ya tenemos casi diario en Budapest, creo que son 5 semanales, y Bucarest este verano ya abrimos, empezamos en junio, creo, con 3 semanales, ¿no? Son rutas menos habituales, rutas largas, al final hablamos de rutas de 5 o 6 horas, ¿no? Y es positivo para cambiar, ¿no? Para abrir un poco el perfil de opciones. Sí, sobre todo lo que dice un poco Eduardo, al final nosotros estamos trabajando por la diversificación de los mercados también. Tenemos 3 o 4 mercados principales que todos conocen y bueno, seguimos trabajando en ellos, por supuesto, para mantenerlos, pero el crecimiento tiene que venir no porque estos mercados sigan creciendo, sino porque pues, mercados menos habituales pues, empiecen a estar en el portfolio de mercados con los que trabajamos, ¿no? Yo creo que entre la tarta, entre más repartida, pues mejor y menos riesgos correremos en un futuro. También teníamos en Reino Unido alguna novedad Sí, en Reino Unido, aparte de YouTube, ha abierto un par de bases recientes que estaban empezando ahora, ¿no? Y EasyJet abre 3 rutas este verano, abre Birmingham, abre Londres Southend, otro aeropuerto en el sur de Londres, como su nombre indica, y también otra ruta en Edimburgo, ¿no? Unido, entonces también el mercado británico, evidentemente, todos lo saben, ¿no? Ahora mismo estamos con un volumen de tráfico brutal y la ventaja de que en verano funciona mucho con nosotros, ¿no? Seguimos con la presentación. Aparte de la conectividad, que la pueden, como digo, consultar, además de forma interactiva, eso es una herramienta que Eduardo y su equipo pues, hizo ya hace un par de años, ahora que es muy práctico. ¿Seguimos? También tenemos informes que el Eduardo cuelga pues, semanalmente, que están siempre actualizados, además que trabajamos de forma in-house y también con proveedores, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de informes, desde alojativos, reservas, ocupación. Podemos entrar en algunos si quieren. Vamos a entrar aquí un poco porque lo que busco es que vean cómo se entra en el área profesional, que es el área de Turismo de Gran Canaria, y dentro de análisis, que es donde están todos los informes, pues se pueden ir buscando, ¿no? Y hay muchos tipos de informes.
hemos sacado, junto a los compañeros de la sociedad de promoción, en la plataforma de SIGGRANT, un cuadro de alojamientos. Está muy en prueba, está en beta, hay cosas que estamos viendo, porque al final lo que no queremos es estar eternamente en prueba, porque si no al final pasan los meses y los años y no sale. Entonces tenemos el criterio de publicar y ir mejorando, o sea, que si ven cosas que hay que mejorar o que no están ajustadas, nos lo dicen. Pero creo que el valor de esto es que tenemos ya un dato de ventas, de reservas, de ingresos a futuro del sector, que es una cosa que ustedes nos piden mucho. Entonces, en este aplicativo están todas las ventas a futuro por mercados, antelación de compra por mercados, canales de distribución, precios. Hay un aplicativo también de vivienda vacacional con todos los datos de vacacional. Y para mí el valor añadido es eso, es tener reservas a futuro. Estamos haciendo ahí alguna prueba, alguna gráfica de visión a 6 meses, sabiendo que todo con sus asteriscos y sus reservas. Y nos hemos aventurado incluso a publicar datos de cuotas de mercado. Nuestro proveedor nos lo permite. Entonces, con la base de datos que tenemos, que puede tener un sesgo, estamos publicando datos de ventas por canales, ¿no? De turoperación y de OTA. Creo que eso es un avance. Ya tener datos comerciales publicados abiertos no es habitual, con miles de asteriscos debajo, por favor, ¿sabes? Tengan en cuenta que se los compramos a un proveedor que tiene su sesgo, pero creo que es un avance que ya tenemos, por ejemplo, la parte de vuelos, datos de compañías a futuro, ¿no? Datos comerciales, y estamos por primera vez publicando datos de OTAs y de cuotas de turoperadores. Les podrá encajar o no les podrá encajar, pero creo que es un avance histórico ya empezar a publicar datos comerciales, ¿no? Que les hacen falta a todos, que nos preguntan, oye, y no sé quién está creciendo aquí, no está creciendo, y hay veces hay datos que son bastante opacos, también para mis compañeros de promoción, ¿no? Pues ir un poco saliendo para adelante. Y sobre todo que ustedes lo vayan testando, porque si efectivamente les va cuadrando, que tiene sentido con lo que ustedes van trabajando, pues bien, y si no también que nos lo digan, ¿no? Para nosotros ir mejorando la herramienta. Un poco lo que quería enseñarles es todo el tipo de informes que hay, ¿no? Este, por ejemplo, es el tipo de turista. ¿Podemos pinchar un momento, rápido? Esto va directamente a la web. Y aquí viene el perfil de turista que nos visita. Bajamos un poco, hacemos scroll, ¿no? Pues aquí viene un poco el perfil, después tienes un poquito más abajo. Aquí el primer PDF, por favor. Aquí. Ahí donde está Pablo. Este informe lo sacamos la semana pasada y es la visión general de cómo es el turista el año pasado y el 23, ¿no? Todos, ¿no? Estamos aquí, bueno, si quieres aquí, bueno, aquí lo ves, ¿no? Tenemos casi 30 páginas y es un poco ver al final cómo está funcionando el turista o cómo no está funcionando, ¿no? Qué está pidiendo, no está pidiendo, un poco, y les sirve para compararse tal vez consigo mismo, ¿no? A ver mi cliente qué está haciendo. Y Pablo, ¿eso te importa vete otra vez a la web? No, vete otra vez a la web. ¿Sí? A la web. Y pincha en esta, aquí en la foto. En la gráfica. La gráfica. Arriba, ahí. Nosotros tenemos un perfil publicado en Tableau, que es una herramienta de datos, ¿no? Para tener alojado ahí todos los perfiles de clientes. Es decir, estos son perfiles de cliente dinámicos, pues hay unos 35 publicados y está actualizado y no sé. Pues, si pueden aquí, por favor. Ahí, gracias. Aquí por defecto ya tenemos el 24 y lo que pretendemos, si puedes hacer un poco el zoom, bajar un poco el zoom del navegador, si puede ser. Yo aquí pidiendo 1000 cosas en directo. Está cargando. Sí. Bueno, sí. A ver. No, si van bajando, pues aquí tenemos simplemente en ese pestaña de mercado, tienen todos los mercados, aquí tienen los años y los trimestres. Simplemente van a tener... Aquí por defecto está el 24 en una vista. Lo que hemos intentado es hacer en una vista. Evidentemente aquí se ve muy grande y parece que... Pero intentamos que sea una vista. Incluso se puede imprimir, está configurada para que sea una vista de DIN A5 o DIN A3 o un folio, ¿no? Al final, en este caso del mercado alemán, ¿no? Que, pues cómo funciona, cuánta gente viene, cuándo vienen. Pues un poco también los datos que ahora los compañeros presentarán, ¿no? Y entonces aquí tienes... las 20 cosas, entre comillas, básicas que tienes que saber de un turista, del general, del nórdico, del familiar, del que ha hecho determinadas actividades, ¿no? Y al final las 4 cosas
para ustedes, ¿no? El tipo de grupo, tipo de alojamiento, pensión. Sí, lo interesante es que, por ejemplo, ahora estamos viendo el mercado alemán, que lo vamos a presentar. Pero claro, es que tenemos, bueno, este estudio... Hay 12 mercados, 18 productos, unos 35 segmentos. Por eso, es decir, que pueden buscar cosas que a lo mejor pues, les es más difícil. A lo mejor el alemán, el británico está más acostumbrado. Información, el gasto. Exacto. O abajo, por ejemplo, es uso de paquete, antelación de reserva, ¿no? Que ustedes lo tiran mucho de eso para saber el tema de campañas. Entonces, eso lo tenemos publicado y lo actualizamos cada trimestre. Ahora mismo está cargado, la semana pasada está cargado el 24 completo y está cargado desde el año 18. Simplemente juegan, algún compañero del sector, por ejemplo, ha utilizado sacar el perfil de verano y de invierno, ¿no? Sacar los veranos y ver el verano y el invierno para comparar y para compararse. Volvemos a la presentación. Yo creo que ya de informes nos queda prácticamente ninguno. Bueno, este es el de Mabrian, ¿no? Que está sacando un poco cómo venían los informes antes, ¿no? Cómo los estábamos haciendo y un poco ¿no? Cómo lo estamos haciendo ahora a través de un proveedor que es Mabrian, los informes mensuales, ¿no? Son en torno al 12-15. Bueno, tenemos un calendario en la web, un Google Calendar aproximado, y entonces siempre entre el 12-14 de cada mes publicamos este informe de cómo vienen los próximos 3 meses. Perfecto. Pues gracias, Eduardo, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Yo ya solo me queda... voy a terminar ya la presentación, pero quiero invitar a Pino León, que es la jefa de sección de promoción turística. Pino lleva tanto los mercados como productos y, bueno, en su departamento han realizado, como todos los años, pues el calendario de ferias y donde vamos a estar durante todo el año, ¿no? Y yo quería que ella pues presentara también un poco. Bien, con esto le das tú le das para adelante, ¿vale? Que presente un poco para que aquellos que no la conozcan, pues la conozcan y también que sepan que todo esto está disponible en nuestra web con la intención de que se sumen a todas las acciones que durante el año hacemos. ¿No, Pino? Sí, además sé que ha sido bastante demandado. Bueno, buenos días a todos primero. Sé que muchos nos lo han demandado, es cierto. Bueno, pues ya lo tienen en nuestra web, en el área profesional. Estos son ferias y eventos en origen. La novedad que hemos incorporado este año es que hemos puesto a la persona de contacto que gestiona cada uno de esos eventos, con lo cual cualquier duda pueden dirigirse a ellos por mail y está puesto por meses, ¿vale? Y fechas y país. Vale, tenemos aquí ya el mes de marzo, que está concluyendo, abril, bueno, para que vean que la actividad de turismo de Gran Canaria es mucha. Y en mayo, bueno, hay meses que lógicamente hay menos actividades, pero ahí tienen todo, incluso si vamos directamente nosotros, si vamos con Promotour, si vamos con Tour España, pero bueno, para que ustedes tengan una previsión y puedan, si quieren, nos comunican participar con nosotros. Bueno, como ven, hemos incorporado muchas ferias en países 6 de los países de la antigua Unión Soviética, con esta necesidad de ampliar mercados y detectando oportunidades en las que podemos estar presentes, porque ahora tenemos también promotor allí, una promotora. Bueno, a estas ferias y estos eventos a veces participa directamente el técnico de la casa o el promotor acude en representación de Turismo de Gran Canaria y diciembre. Y en principio, pues esto quizás los he pasado muy rápido, pero bueno, que sepan, lo tienen colgado en la página web. Lo tienen en la web y lo ven ustedes detalladamente, ¿vale? Y cualquier cosa que quieran o necesiten, pues contactan con nosotros. Y Pablo, permíteme, no quería dejar de decir que esto es en origen, pero que en Gran Canaria vamos a tener este año 3 eventos muy importantes. Bueno, 3 y a lo mejor alguno más, que es la Yacto, que todos ya estarán súper informados, ¿no? Que es en mayo, que además quiero decir que nos hemos desbordado de éxito, es decir, el año pasado fue en la Costa del Sol y creo que este año tenemos muchos más agentes. Más demanda. Muchos más demanda, con lo cual fenomenal. También vamos a tener el Congreso Internacional de Turismo de Montaña, en mayo, en el mes de mayo, en Gran Canaria. Del mercado chino, del mercado chino. Es la primera vez que sale de China y viene a Gran Canaria. Es muy potente. Y que en octubre tendremos una convención de agentes americanos, EFTA. También de las más importantes que hay en Europa. El año pasado se celebró en Madeira y este año se va a celebrar en Gran Canaria.
Pues sí, es importante porque son 3 eventos muy gordos y donde la idea es que ustedes también, pues, en la medida que puedan participar, ¿no? Y nada más. Esto Muy es todo. bien, gracias, Pino. Nada. Gracias. Bueno, pues nada, vamos a pasar ya a la presentación. Antes de eso, sí decir que todo el trabajo que están viendo, que ha presentado Pino de ferias y eventos, tanto Eduardo, bueno, aparte de Pino y Eduardo, aparte del Departamento de Conectividad y Análisis Turístico o el de Promoción Turística de Productos Mercados, pues hay otros compañeros que pues, hacen que esto sea posible, ¿no? Pues Departamento de Marketing, el Departamento Digital, las propias oficinas de información turística. O sea, somos muchos departamentos los que trabajamos para que al final hoy, por ejemplo, podamos hacer esta presentación, ¿no? Voy a pasar ya a presentar a Fernando, que empieza Fernando, ¿verdad? Fernando Arias, casi todo el mundo lo conocerá y el que no, pues ha perdido el tiempo porque lleva con nosotros 16 años, ¿no? 18, 16 y medio. Y bueno, es nuestra persona en Alemania y Austria. Él reside en Berlín. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Turismo de Gran Canaria, por supuesto, por darnos la oportunidad hoy de estar aquí y presentar las novedades de este importantísimo mercado emisor para Gran Canaria. Y empezamos, obviamente, con un tema estrella, sobre todo porque ha estado muy en boga en las últimas semanas o meses, que es la situación político-social de Gran Canaria. Alemania ha vivido un año 2024 bastante convulso. Fracasó el gobierno tripartito y hacia final de año se decidieron elecciones anticipadas. Estas elecciones anticipadas han estado bastante marcadas, sobre todo en las últimas semanas y meses antes de las elecciones, por el tema de la migración. Es un tema bastante convulso, sobre todo a raíz de diferentes atentados que ha habido en Alemania o agresiones, y que obviamente se ha convertido en uno de los puntos centrales, ¿no? A este punto central de la migración, obviamente, ha acompañado un tema que viene un poco más de lejos, que es la situación de inestabilidad en la economía y en la industria alemana. Es una industria bastante potente, sobre todo marcada por el automóvil, ¿no? La fabricación de coches, y que no está viviendo tampoco su mejor momento. Es un momento donde ha perdido bastante competitividad, especialmente por la competencia externa. El mercado chino se ha caído bastante, era un mercado al que se exportaba muchísimos vehículos. Ellos ya fabrican sus propios coches, sobre todo coches eléctricos, con lo cual es uno de los achaques que tiene la industria alemana. Y además de esto también, pues, previsiblemente el mercado americano también, pues, castigue bastante a la industria alemana de fabricación de coches. Se han anunciado muchísimos despidos, como habrán podido ver en los medios, y esto crea incertidumbre en el consumo privado, porque la gente, pues, obviamente se tira por el ahorro, y también una posible afección en el mercado laboral que previsiblemente, pues, suba a lo largo del año, ¿no? Estas son un poco, vamos a decir, las pautas o las situaciones en las que se encuentra el mercado alemán actualmente. Estas pautas o estas migraciones afectan, obviamente, de forma muy directa a la situación económica. Los 3 datos macroeconómicos, vamos a decir, más relevantes, pues son siempre el Producto Interior Bruto, la inflación y también el desempleo. Bueno, hay aquí 2 de cal y 1 de arena. Yo tampoco sé muy bien cuándo es la de cal y la de arena, la negativa y la positiva, pero vamos a decir 2 de cal en la negatividad y 1 de arena en la positividad. Es el segundo año en recesión, 2024, o sea, 2023 tuvo recesión, 2024 también, con lo cual es una situación bastante desacostumbrada para los alemanes, no se vivía desde hace más de 20 años. Y en el desempleo es previsible que suba a lo largo de 2025, ahora mismo está aproximadamente en unos 3 millones, podría incluso superar esa cifra, algo que no se tenía desde hace aproximadamente unos 20 años, desde la época de Gerhard Schröder como canciller alemán, principio de los 2000 aproximadamente. La inflación ha mejorado bastante, en 2022 rozaba casi el 8% la inflación en Alemania, brutal. En el año 2023 llegó casi al 6% y el año pasado se moderó al algo más del 2,2%, con lo cual es una buena noticia y para este año se prevé que se mantenga más o menos en esa línea. Con lo cual, en el aspecto negativo, obviamente 2 años de recesión no son muy agradables para una economía, sobre todo debido a la competencia exterior. Los precios energéticos obviamente han afectado bastante a la industria alemana
Y la incertidumbre política, pues obviamente también genera incertidumbre en el consumidor, que sobre todo en el caso del alemán, pues es muy propenso al ahorro. Y en el plano de las inversiones, pues los tipos de interés al alza tampoco han propiciado que el alemán, que es muy propicio a invertir vamos a decir, en inmobiliaria, pues haya podido acceder a crear ese tipo de negocio. Con lo cual, no son situaciones tan positivas, pero como me gusta ver la botella medio llena, y pienso que lo mejor está siempre por llegar, por lo menos pienso así de forma general, me quedo con el mínimo crecimiento que está previsto para 2025, ojalá que sea así, que el poder adquisitivo ha subido, también para los alemanes, sobre todo a raíz del incremento de salarios reales y del descenso de la inflación, que por tanto el consumo privado de momento se mantiene moderado. El consumo privado, para el que no lo sepa, es un pilar muy, muy importante en la economía alemana, mucho más que otros. Con lo cual sería realmente desagradable que ese consumo privado no se mantuviese. Ya pasando al comportamiento del viajero alemán y lo que ha sucedido el año pasado, tenemos que, como contrapunto a toda la situación económica, política o social que se vive, en 2024 se alcanzaron los 71 millones de viajes vacacionales a partir de 5 días, es decir, se ha igualado la cifra de 2019. Esto viene también a propiciar un aumento de la facturación. Los precios han subido, especialmente los precios de los vuelos y de los hoteles, y vemos que la facturación, tanto comparada con el año anterior como con la época prepandemia, sube, y además sube importantemente, tanto en invierno como en verano. Es decir, 71 millones de viajes vacacionales, igualando la cifra de 2019 con una facturación brutal, pero atención, comparada con la época prepandemia, todavía con un 9% menos de clientes. Es decir, ¿qué tenemos aquí? Que menos clientes están gastando más y que probablemente muchos clientes, muchos viajeros, lo hacen varias veces al año. Probablemente mucho más que antes de la pandemia. Lo cual es una gran información para todos nosotros y una gran noticia. Además, sobre todo porque el viaje vacacional es para los alemanes primordial. Lo oímos muchas veces. A veces suena tanto que lo damos como anécdota casi, ¿no? El alemán viaja, para el alemán es importantísimo viajar. Eso no se lo quita a nadie en Alemania, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que todos los estudios confirman esta situación, es decir, esta estadística gráficamente demostrado y a través de encuestas que para el alemán el viajar es fundamental. Solamente por debajo de los alimentos como prioridad de consumo para los alemanes. Incluso mucho más que, por ejemplo, la compra de ropa, la compra de decoración, de mobiliarios, incluso actividades de tiempo libre en Alemania, como ir a comer o ir al teatro, etcétera, lo siguen haciendo, pero en esta época un poco de incertidumbre se ha notado también un bajón a este tipo de actividades, siempre dando prioridad al viaje, con lo cual es genial, no solamente en el viaje principal, sino también en las escapadas. Nos quedamos con los 3 datos de la izquierda, que son los que nos aporta el DRV, que es la Asociación Alemana del Viaje, la antigua Asociación Alemana de Turoperadores y Agencias de Viajes, que nos dice que 76% de alemanes tienen la firme intención de viajar en 2025, un dato muy superior al de 2024 incluso. Que la cifra de viajeros en 2025 se va a mantener igual que el año pasado, con lo cual, bueno, como impresión, está bastante bien si vemos la situación que comentaba al principio, pero que el gasto incluso va a aumentar más todavía, en torno al 6%, es decir, va a haber en previsión de gastos en viajes vacacionales unos 85.000 millones de euros, ¿no? Los 2 datos de la derecha nos dejan un dato positivo y un dato negativo. El dato negativo es que las expectativas de la economía en general que tienen los alemanes para 2025, un 40% piensa que va a ser mejor o igual que el año anterior, es decir, un 60% piensa que va a ser peor. Este dato era el año pasado mejor, o sea, era más positivo todavía, con lo cual hay una percepción un poco pesimista de la economía en general, pero lo curioso es que siempre cuando le pregunta por cómo percibe su economía personal, siempre es mucho mayor, es decir, incluso igual al del año pasado, 66%. Los alemanes, y yo creo que en el fondo todos nosotros, siempre tendemos a percibir la situación económica general del país peor que la que podemos tener nosotros a título privado. Es decir, vemos
a través de las noticias, por ejemplo, que la cosa va mal, las noticias malas venden y venden mucho, las buenas no venden nada. Y cuando miras tu cuenta corriente o tu cartera dices, bueno, no me va tampoco tan mal, ¿no? Con lo cual tenemos un poco estos highlights, así por así decirlo, en la situación, ¿no? Un incremento de precio debido a la inflación y a los diferentes productos que generan más facturación, los destinos que dominan principalmente en Alemania, además dominan fuertemente y más que nunca estos 3 destinos. Los cruceros viven un importante crecimiento. La quiebra de FTI el año pasado, en verano, en el mes de junio, generó un revuelo bastante importante, lo veremos más adelante en la diapositiva de los touroperadores, que se producen más viajes, lo que les estaba comentando, con estancias algo más cortas, es decir, la estancia se ha reducido un poquito, o vamos a decir la estancia media, y que las prioridades a la hora de viajar son la naturaleza, el descanso y, por supuesto, pasar tiempo con la familia, que es siempre lo que más nos agrada, creo que a la mayoría. La sostenibilidad y el viaje vacacional. En el año 2024 hemos vivido una situación bastante convulsa, ¿no? Sabemos de las diferentes manifestaciones que ha habido en diversos destinos, no solo en Canarias, no solo en Canarias. Se han visto en Alemania, a través de las noticias, situaciones de manifestación en Venecia, en Barcelona, en diferentes destinos griegos. En Francia también ha habido algunas manifestaciones, ¿no? Contra el, vamos a decir, pues contra el sobreturismo, contra la gestión del turismo, contra lo que sea. Esto ha llegado, y ha llegado de forma importante al alemán, con lo cual la actitud ante la sostenibilidad en el viaje vacacional, la diferencia a 10 años vista nos dice que la sensibilización con la sostenibilidad social en 2024 ha subido importantemente, más que la sostenibilidad medioambiental, es decir, esa percepción de que el viaje vacacional tiene que tener una sostenibilidad social ha calado más hondo, probablemente a raíz de toda esta situación que se ha vivido en 2024 con las diferentes manifestaciones, que la sostenibilidad medioambiental. Ahí puede estar principalmente la respuesta. La sostenibilidad a la hora de decidir mi viaje vacacional. Voy a reservar. ¿Qué papel desempeña la sostenibilidad cuando voy a reservar el viaje? Vemos que en las escapadas o viajes cortos los valores son muchísimo más altos que en el viaje principal, probablemente por el tipo de cliente. El tipo de cliente que hace muchas escapadas suele tener un nivel, podemos decir, de formación o intelectual muchísimo más alto, no necesariamente, pero muchísimo más alto que a lo mejor el grueso de los que hacen un viaje principal, con lo cual se atiende a aspectos de sostenibilidad de forma más fuerte que en un viaje principal. De esta manera vemos que cuando fui a reservar mi viaje vacacional, la sostenibilidad fue el factor decisivo, es decir, el factor decisivo, pensé principalmente en la sostenibilidad, un 3%, y que fue un aspecto importante, un 17%, es decir, todavía hay mucho que trabajar ahí. ¿Qué nos dice eso? Que el viaje, que a la hora de reservar un viaje, el precio sigue siendo lo más importante para el alemán. El precio es lo que determina. Esta situación del precio es ¿cómo diría? En realidad es un problema que nos hemos fabricado todos. En Alemania los propios touroperadores, ¿no? Que hacen la publicidad siempre basada en el precio, ¿no? Todo tiene que ser barato, el viajar tiene que ser barato. Y todos promocionan siempre con el viaje más barato. He destinado una cierta compensación para el CO2 a la hora de reservar el viaje o el alojamiento, ¿no? Es decir, tú puedes reservar un viaje y puedes pagar algo adicional para compensar ese CO2 que tú vas, teóricamente, a emitir, ¿no? A través del viaje, sea el vuelo o en el hotel. Un 5% para el viaje principal, un 22% en las escapadas. Casi una cuarta parte de los que hicieron escapadas hicieron una aportación de 1, 2 euros, 5 euros, depende, a alguna asociación que trabaja con el touroperador o con la compañía aérea. Y cuando fue a reservar el viaje principal, tenía el touroperador o el alojamiento un sello especial asociado a la sostenibilidad o con afinidad a la sostenibilidad. El 11% solamente atendió a este aspecto, ¿no? Mientras que la escapada es casi una cuarta parte. El año pasado, los que estuvieron en la presentación, no sé si lo recordarán, di un dato, y el dato era que el 74% de los alemanes piensa que en el futuro, cuando planifique su viaje, las olas de calor van a tener una importancia y van a influir a la hora de decidir a dónde viajar y cuándo viajar. Esto lo dije el año pasado. Yo tuve que mirar también la presentación del año pasado porque no me acordaba. Y
Ya ha llegado, la situación ya está aquí, ya ha llegado. Datos a 5 años vistas. Verano, reservas que se han producido, el comportamiento de viajeros, clientes de paquete turístico. En mayo y en octubre de 2024, 32 y 35% más de reservas que en los meses de verano principales. A cualquier destino, no estoy hablando ni de Gran Canaria ni de Canarias. Incluso en algunos meses de verano baja todavía. Pero voy a dar un dato más. Yo he visto las cifras del TDA para verano 2025 y muchos meses de verano están en negativo. Están en negativo con respecto al año pasado y este mes, y en parte este mes, se disparan. Es decir, el calor que se está produciendo en muchísimos destinos. Yo he ido muchos años de vacaciones en verano a Mallorca, muchísimos años, y tengo que reconocer que los últimos años ya no lo hemos hecho porque era realmente inaguantable. Es un tema que pulula en el consumidor alemán y que influye a la hora de decidir. OTAs y digitalización. Los 5 grandes ahora mismo en Alemania son estos que vemos aquí, especialmente Booking y Check24, son las dos grandes OTAs en Alemania. Cada uno factura en torno a 6.000 millones de euros aproximadamente, con mucha distancia sobre los demás. Aquí el nuevo en el top 5 es TUI.com, que realmente ha crecido muchísimo e incluso ha superado a Holiday Check, ¿no? Las reservas online crecen imparablemente en Alemania. En el paquete turístico todavía la reserva en agencia de viajes supera la online, pero tengo que decir que este dato aquí es muy superior a la época antes de la pandemia, con lo cual estamos en un crecimiento imparable de las reservas online. Sin embargo, en cualquier tipo de viaje o módulo, es decir, pues, un vuelo, una vivienda vacacional, cualquier módulo del viaje, ya es muy, muy superior, ¿no? Ya lo vemos arriba, 63% frente al 37%. Es decir, las reservas online crecen imparablemente. Obviamente, el cambio generacional empuja esta transformación. Claro, la gente más joven, o de una edad no tan mayor, cada vez opta más por esta opción. Y lo vemos aquí precisamente, ¿no? Canales digitales, millones de viajes, canales digitales. Reserva íntegra en canal digital, pues en la edad joven, muy superior, en la edad 70+, muy inferior, el canal offline se impone, y luego los viajes que faltan aquí son los que se hacen de forma híbrida, ¿no? En parte online, en parte offline. Pero esto es íntegramente online o era íntegramente offline. Es decir, una obviedad, entre más joven el viajero, más cuota online y nos señala el camino, ¿no? El sector turístico alemán, como en muchos otros países, se ocupa de forma muy intensa con lo que sucede, obviamente, en lo que es promoción a través de redes sociales y también la utilización de la inteligencia artificial. Muchos están optando también por reducir sus números de seguidores, de fans, de followers, ¿no? Dando siempre prioridad a la interacción y al sentimiento de pertenencia. Quieren generar más interacción y no solamente tener más fans simplemente, ¿no? Y todo siempre pues, aderezado con la utilización de la inteligencia artificial. El gran reto actual de las redes sociales es convertirse en buscadores y sobre todo poder vender directamente sin tener que pasar por la página web, ¿no? Eso es ahora mismo donde más trabajan las redes sociales y donde el sector turístico también está intentando alcanzar un cierto punto de sinergia, ¿no? Y en cuanto a la inteligencia artificial, pues vemos también un poco lo que se cierne también y que afecta obviamente a los diferentes actores del turismo. Los sistemas multimodales, ya no solamente publicar algo, por ejemplo, en Instagram, con una música de fondo y con un movimiento de algún personaje que aparezca en el Instagram, en la foto de Instagram o en la imagen, sino que realmente se puedan generar, vamos a decir, interacciones con diferentes datos, como pueda ser datos económicos, de consumo y demás, y que pueda afectar a la gente que hace comentarios también, por ejemplo, en el Instagram, ¿no? Esa podría ser un poco el resumen, ¿no? La rapidez con la que se produce la información o con la que se llega a la información una vez que se solicita, por ejemplo, en ChatGPT, y haciendo gala del cumplimiento de la ley de inteligencia artificial que empezó en agosto de 2024, del año pasado, y que va a estar vigente en los próximos años. Todas las empresas tienen que formar
equipos destinados solamente a la gestión de inteligencia artificial en el negocio, ¿no? Y esta es una de las cosas que también está llegando al sector turístico. Y, por supuesto, el balance ecológico, porque los nuevos sistemas de gestión de inteligencia artificial requieren bajísimas temperaturas y requieren también un gran consumo de electricidad. Y esto es uno de los grandes retos a los que se enfrenta también la industria. Y me imagino que una de las grandes razones por las que, por ejemplo, Elon Musk te está tirando de los pelos en América para poder desarrollar determinadas cosas. En los diferentes highlights pues he destacado básicamente la gran competencia que existe entre la venta directa de, por ejemplo, turoperadores o compañías aéreas frente a las propias OTAs, el poder de las aplicaciones, de las apps, ¿no? Que cada vez se intenta intensificar más. La fortaleza de las OTAs, o sea, que el cliente pueda comparar. Esto le ha ganado la partida a los grandes metabuscadores que han perdido protagonismo. El protagonismo de los metabuscadores era normalmente poder comparar, y esto ya lo están asumiendo las OTAs, con lo cual Kayak, Suodo y los demás metabuscadores están perdiendo protagonismo a marcha forzada. Los cruceros y las viviendas turísticas impulsan la venta online, y las OTAs desarrollan sus propios turoperadores dinámicos. Es decir, Check24 tiene, por ejemplo, un turoperador propio, o también Invia han desarrollado sus propios turoperadores, o la Holiday Check también ha desarrollado su propio turoperador dinámico. Y hablando de turoperadores, llegamos a lo que ha sido el año 2024, que ha sido un año bastante bueno para la turoperación en Alemania. Alemania es un país extremadamente turoperizado. La turoperación creció de media un 7%, no solamente los 6 grandes, sino en general la turoperación, pero todos los grandes crecieron, y crecieron además brutalmente, ¿no? Estos son miles de millones de facturación, 2.600, 4.800, y el porcentaje con respecto al año anterior. Estamos hablando de un crecimiento exponencial muy grande. Aquí hay varias lecturas. Una gran lectura es, por ejemplo, la caída de FTI, dejó 3.000 millones de euros, un trozo de tarta de 3.000 millones de euros a repartir. Este trozo de tarta se lo repartieron rápidamente en verano, Schauinsland Reisen, Der Tour y TUI principalmente, que consiguieron cerrar contratos con hoteles para poder, a golpe de oferta importante, conseguir más clientes. Tiene una parte negativa, que es que muchos clientes que habían reservado ya con FTI vieron cancelado su viaje y tenían que esperar a la devolución del dinero. Si tienen paquete turístico, el dinero lo van a recibir, pero tarda mucho tiempo, y a lo mejor no tenían dinero para poder reservar un segundo viaje hasta que le devolviesen. Eso sucedió mucho. Lamentablemente muchas familias se quedaron sin unas vacaciones de verano el año pasado. Pero en general se aprovecharon bastante bien la turoperación en general. Esto repercute automáticamente en un crecimiento del paquete organizado que mantiene la popularidad, incluso se recupera con respecto al año pasado. Ha crecido 3 puntos frente al viaje individual. El viaje individual obviamente se impone poco a poco, sobre todo a base de las viviendas turísticas, etc. Pero hay un revival del paquete turístico, ya lo comenté el año pasado también, si no recuerdo mal, y que este año se reafirma. En el plano de agencias de viajes, TSS ha crecido en facturación, entonces en miles de millones, con respecto tanto a 2023 como con respecto a la época antes de la pandemia, y yo creo que, bueno, actualmente es el número 1, y viene principalmente dado también, hay que decirlo, ¿no? El grupo donde está inmerso también RTK, el año pasado tuvo esta affair de corrupción, ¿no? que afectó y que hizo que muchas agencias de viaje abandonaran RTK, y vemos pues la cantidad de protagonismo que ha perdido. RTK está en el grupo RTG, ¿no? No es un fallo. Con lo cual tenemos aquí las 3 medallas, son 3 medallas, ¿no? Porque ayer no estábamos seguros si eran medallas o no. Creo que me han quedado más o menos bien, la de bronce un poco rancia, pero la de oro se la lleva TSS, que solamente ha perdido 90 agencias de viajes. Hay menos agencias de viajes en Alemania, ¿no? Que hace 6 años. En general hay menos agencias de viajes, pero solamente ha perdido 90 agencias de viajes en el plazo de 6 años. No está nada mal, sabiendo la gran cantidad de agencias de viajes que cerraron durante la pandemia. Schmetterling, unas 1000, y el grupo RTK, que ha perdido brutalmente casi la mitad de lo que tenía. Ya les digo, principalmente el año pasado, después del affair de corrupción. Con lo cual, en los diversos contrapuntos, lo que nos deja el plano de la turoperación y de las agencias de viaje, pues es un verano 2025 que viene muy, muy bien, con fuertes reservas anticipadas desde noviembre. No se había vivido nunca en Alemania,
saben que diciembre y enero son los meses picos, ¿no?, para las reservas de verano. Desde el mes de noviembre ha habido fuertes reservas que los grandes tour operadores absorbieron los clientes de FTI, principalmente en Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, que era donde FTI realmente era grande. Y bueno, la fortaleza del paquete turístico, etcétera, ya he comentado. Y en la parte negativa, pues esto que a muchos tour operadores favoreció, fue también para el sector una gran sacudida el hecho de que un tour operador grande, el número 3 en Alemania, quiebre, ¿no? Y otros aspectos negativos, pues el gasto vacacional, que es el control del gasto vacacional que se hace, pues que la inflación obviamente lastra a muchas familias, que el número de agencias de viajes desciende prácticamente cada año y hay muchísimas menos que antes de la época de pandemia. Exacto. Aeropuertos y líneas aéreas. Probablemente uno de los puntos débiles que tiene Alemania actualmente, no necesariamente para nosotros, no nos va mal, pero de forma general es un punto débil en Alemania. ¿Por qué? En 2024, 211 millones de pasajeros de llegada y de salida, ¿no? Es un 84% de la época prepandemia, es decir, todavía no llega a un movimiento de la época prepandemia. Esa tasa de recuperación que se llama, ese recovery rate de la prepandemia, es en Alemania relativamente negativo. Para el año 2025 o para verano 2025, las capacidades en Alemania, a cualquier destino, son del 91% en comparación con la época prepandemia. Es decir, la media europea está en 109, 9 puntos por encima de la época prepandemia. Alemania está en el puesto 29 de 32 países europeos en la tasa de recuperación. Solamente por delante de, si no recuerdo mal, de Suecia, de Finlandia y de Estonia o de Eslovenia. Es decir, hay mucho trabajo. ¿Cuál es el problema en Alemania? Es un sitio caro para las compañías aéreas. Las compañías aéreas claman sobre las tasas que se tienen que pagar en Alemania y son realmente muy altas. Parece que el nuevo gobierno que va a presidir Friedrich Merz podría favorecer que esto se mejorara y que las tasas aéreas no sean tan altas, incluso se eliminen algunas, pero de momento es la situación. Y la mayoría de las líneas aéreas critican mucho esta situación, ¿no? Incluso Ryanair y otras compañías aéreas han anunciado para verano 2025 una reducción importante de plazas aéreas. No nos afecta a nosotros, pero van a reducir muchas plazas aéreas en Alemania, ¿no? Principalmente alegando el encarecimiento de lo que es el mercado emisor. Lo que comento, pérdida de competitividad y las capacidades aéreas pues, todavía muy por debajo de 2019. Lo que es bajo coste, pues este es un poco, son las cuotas de mercado que tienen las diferentes líneas de bajo coste. Obviamente aquí no hay compañías aéreas, por ejemplo, como Condor o como TuiFly, que no entran dentro del ámbito bajo coste. Pero el bajo coste en Alemania viene dominado principalmente por Eurowings, que es un buen colaborador nuestro y un proveedor importante de clientes, y de Ryanair. Y lo que llama especialmente la atención es también la gran bajada de EasyJet. EasyJet tenía, antes de la pandemia, casi 30 aviones en Berlín estacionados. A día de hoy tiene como 3 o 4 aviones nada más. Y eso lo pueden extrapolar a otras ciudades alemanas. En cuanto a destinos, pues lo que les estaba comentando anteriormente, vemos como España, en volumen, Turquía y Grecia son los 3 grandes destinos actualmente para los alemanes. Con lo cual, tenemos que Turquía crece a pesar de perder competitividad en precio por la inflación. Turquía es un país que sufre una inflación bastante fuerte y los precios ya no son tan baratos como solían ser. Igualmente son para las familias es un destino bastante prioritario. En verano 2025, pues, las reservas dicen que Turquía tiene la hegemonía con casi un 26% de cuota de mercado en facturación online y offline. Sin embargo, en el total del año 2024-2025 la mantiene España, pues básicamente con un invierno muy fuerte que suele ser el invierno de Canarias, obviamente, donde Turquía pues prácticamente no tiene protagonismo y sí Egipto, ¿no? Pero nuestros grandes competidores, creo yo que en los próximos años van a ser precisamente estos 2 mercados que han crecido fuertemente en Alemania.
Lo que nos trae el futuro, por lo menos a día de hoy, es que para verano 2025 la facturación online y offline en Alemania está casi un 30% por encima del año 2019 y casi un 20% por encima del año 2024. El verano y el invierno actual, pues también en unos valores bastante buenos. Y no nos olvidemos, verano 2025, menos 6% de clientes. Y el índice de confianza de las agencias de viajes, pues hace 2 años era espectacular y estaba en lo alto, estaba saliendo todavía de la pandemia, estaba el efecto champán famoso que llamamos de la gente reservar. Y obviamente la situación económica, social, política, pues ha ido minando un poco a las agencias de viajes. También las reservas online también les afectan bastante y se ha moderado y bueno, pues está en un punto donde incluso las expectativas apuntan hacia la negatividad, ¿no? por debajo de lo que es el valor neutro de 100. Es decir, no hay actualmente un gran optimismo en las agencias de viajes a futuro. La facturación 2024 frente a 2023 de las agencias de viajes, pues lo que más destaca, aparte del producto turístico, que incluye también los cruceros, es el crucero en sí, ¿no? Y la facturación media. En diciembre, 62% de las reservas que se hicieron fueron para verano 2025, es decir, quedando mucho invierno todavía, ha habido muchísimas reservas tempranas. A modo de resumen, datos que ya he dado a lo largo de la presentación, pues la previsión para 2025 con 6% más de facturación y con la misma cantidad de viajeros, reservas tempranas, el viaje organizado sigue recuperando, es decir, lo que el paquete turístico, la tour operación sigue recuperando, se adapta sobre todo en el aspecto online, ¿no? A veces tendemos siempre a querer separar a los tour operadores tradicionales de las otras y es un error realmente, porque nadie está invirtiendo más que el tour operador tradicional en la comercialización online, para desgracia muchas veces de las agencias de viajes, todo hay que decirlo. Los grandes destinos que dominan, la tasa de recuperación de lo que es el ámbito aeroportuario en Alemania, la turoperación que crece, las reservas online también crecen, TSS como cooperativa de agencias de viajes, un gran cooperador nuestro, hay que decirlo, a final de marzo tiene su congreso en Salzburgo, allí estaremos también, como partner premium incluso, y la sostenibilidad en el viaje, sobre todo desde el punto de vista social, influye bastante en alemán, probablemente, como comenté, a raíz de noticias y demás. Bueno, al principio de la presentación les pregunté cómo se sentían cuando volvían de un viaje vacacional. Esta presentación es en PDF, yo la tenía preparada en PowerPoint y quería interactuar con ustedes, dando datos a golpe de clic y demás. No es posible, así que les tengo que enseñar los datos de una sola vez. A final del año pasado, TUI encargó a YouGov, que es una agencia de encuestas muy importante a nivel europeo actualmente, quisiera que encuestara a los alemanes. Hicieron más de 2.000, 2.200, 2.400 encuestas alemanes haciéndole esta pregunta: ¿cómo se siente cuando vuelven de las vacaciones? Fue un golpe de marketing espectacular porque ha salido en todos los medios de comunicación. Todos los tour operadores hablan siempre de cómo van las reservas, qué tipo de viajes se van a hacer, etc. Y ellos dijeron, vamos a tocar la fibra emocional del viajero alemán y vamos a preguntarles cómo se encuentran cuando vuelven de las vacaciones. ¿Se encuentran más jóvenes? ¿Se sienten más jóvenes? ¿Durante cuánto tiempo se sienten más jóvenes? ¿Irse de vacaciones rejuvenece? ¿Qué piensan los alemanes? ¿Me siento o me encuentro más joven? Dijeron el 37%. No es muy alto, pero no está mal. Pero es que el 31% adicionalmente dijo que está en parte de acuerdo con esta afirmación. Es decir, en torno al 68% de los alemanes tienen una cierta inclinación a sentirse más joven cuando vuelven de las vacaciones. ¿Cuánto más joven se siente? El 31% dice que entre 1 y 3 años. Es decir, se bajan del coche, van al baño, se miran al espejo y dicen, ¡wow! 3 años menos. 3 años menos. 5 años más joven. El 22%. 5 años más joven. Joder. Es que estos vinieron como mínimo a Gran Canaria, tío. Bueno, pues más de 5 años más joven. Qué maravilla, ¿no? ¿Y durante cuánto tiempo duró esa sensación? ¿Cuánto duró esa sensación? Entre unos días y 2 semanas. Bueno, estos tuvieron que empezar a trabajar rápido otra vez, seguramente. Los chiquillos tenían vacaciones todavía o algo. Hasta 3 semanas. Esto le quedaban vacaciones.
hasta 3 semanas se sintieron algunos, pues 1, 3, 5 o incluso más de 5 años más joven. Después de 3 semanas ya va perdiendo un poco la magia, ¿no? Incluso algunos dijeron, el 15%, hasta un mes me dura esa sensación. Bueno, pues esto un poco es como piensan los alemanes, ¿no? Y nos podemos preguntar a nosotros mismos, y ahora ya fuera de broma, yo también me siento muchas veces más joven cuando vuelvo, morenito y demás. Pero incluso iconos que tenemos presentes en el día a día nos lo dicen también. Gente de una cierta edad que yo sé que viajan y que se sienten realmente más jóvenes. Muchas gracias por la atención. Lo dicho, me toca a mí aterrizar al turista alemán que presentó Fernando en Gran Canaria y vamos a ver cómo se comportó el alemán en cuestión de indicadores turísticos, desde el punto de vista del comportamiento turístico y desde el punto de vista, lo vamos a describir sociodemográficamente. Pues a pesar de los malos datos que comentaba Fernando, los datos económicos de Alemania, a pesar de la bajada de confianza del consumidor alemán y del inversor, vemos que como indicador simplemente turístico, porque ya hemos comentado por activa y por pasiva que no nos interesan el número de turistas, sino el gasto turístico, ha habido con respecto a 2023 en 2024 98.000 turistas alemanes más que en 2023, que se dice rápido, 98.000. Es una cifra bastante importante. Estos turistas vinieron, bueno, perdón, antes de pasar a la estacionalidad, vemos que seguimos siendo líderes en Canarias, pero nos sigue pisándonos los talones Tenerife muy de cerca, ¿lo ven? Simplemente por 2.000 turistas alemanes. No sé si Eduardo cambió el número para que quedáramos primero o es un dato real. Los alemanes que vinieron en 2023, igual que llevan haciéndolo durante toda la vida, se puede decir, son de estacionalidad marcada, o sea, invierno. Es muy difícil cambiar la estacionalidad en cualquier mercado, ¿vale? O sea, por mucho que hagamos campañas en verano la estacionalidad se ha mantenido estable durante prácticamente siempre. Y no será por falta de vuelos, porque si se fijan, sin ir más lejos, para el 2025, como ya comentaba también antes Eduardo, hay previsto un 28% más de vuelos a Gran Canaria, fíjense, de abril a junio. O sea que por falta de vuelos no es. Pasamos a ver los pasajeros que nos visitaron en 2024 y como vemos las líneas aéreas con las que viajaron predominantemente Condor TUI y Lufthansa. Y en cuanto a los aeropuertos, de donde nos viene la mayoría de los alemanes a Gran Canaria, Düsseldorf, Múnich y Stuttgart. Vemos que hubo un aumento del 10% con respecto al 23%. Y vamos a ver, no se preocupen por los datos que van a estar todos colgados en la web, que veo gente sacando fotos. Y vamos a ver el perfil sociodemográfico de estos alemanes que nos visitaron. A mí me gusta tomar como referencia siempre los datos del año anterior. Y pongo en clarito, en gris, los datos de 2023 y en azul los datos de 2024, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente en la llegada de turistas influyen las circunstancias socioeconómicas del país, geopolíticas, etc. Y si nos fijamos en esta diapositiva, lo primero que nos tiene que preocupar, o por lo menos a mí me preocupa, que llevo desde 2015 intentando luchar por el relevo generacional de aquellos mayores, de los de 60 años, los mayores de 60 años, es que hay una bajada importante, considerable, de la gente joven, ¿vale? A favor de la gente mayor. Todos los que estamos aquí y hemos trabajado en turismo sabemos que Gran Canaria siempre ha tenido el San Benito, siempre la han tildado como destino de turismo para mayores, de turistas mayores. Entonces, es primordial siempre darle una lavada de cara al destino, o sea, ganarnos el turista joven, sobre todo también por el relevo generacional. Y yo a esta diapositiva le encuentro dos posibles explicaciones. En el caso de la disminución del turista joven,
Se trata de turistas sostenibles, son millennials y centennials. Esta explicación se puede ver o puede encontrar la explicación en las manifestaciones contra el turismo masivo. Es un turista altamente, o sea, de conciencia social y además es nativo digital. Le ha llegado las manifestaciones directamente al móvil, sin la manipulación de la prensa, ¿vale? Y es un turista que al ser socialmente entregado, lo que quiere es que su dinero turístico revierta positivamente en el destino. Y lo que ha visto con las manifestaciones es justo lo contrario. Va a ir a un destino donde, por su culpa, no hay alquileres, la gente vive peor, el empleado turístico está cobrando poco, etc. Entonces hemos visto que se van a otros sitios. Y esto a favor de la gente mayor, decíamos. ¿Por qué ese aumento de la gente mayor? Pues yo lo veo en los desvíos de la turoperación desde Turquía y desde Turquía por la bajada de la seguridad y desde Egipto por la proximidad a los conflictos bélicos, ¿vale? También ahí, evidentemente, en el desvío de los 60 puede estar el aumento de mayores vinculado al desvío de turistas, puede estar también la caída de FTI, que hubo que colocar a toda esa gente rápidamente en hoteles de aquí. Seguimos y pasamos a ver el perfil del turista alemán en Gran Canaria. Bien, el comportamiento turístico, ¿qué le hace viajar? Cuando el alemán está en Alemania dice, ¡buah, tengo ganas de viajar! ¿Pero qué es lo que te hace pensar que tiene ganas de viajar? Pues mayoritariamente y muy polarizados los dos motivos son o bien búsqueda de tranquilidad y descanso, o bien todo lo contrario. A veces son las dos cosas también, o sea, búsqueda de practicar deporte activo, etcétera, moverse un poco. Cuando viaja el alemán, ¿cómo viaja? El turista tipo alemán es en pareja, ¿vale? Pero si vemos del año pasado a hay también disminución de pareja y aumento del solo, que también es una tendencia, el viajar solo. Por eso ha aumentado tanto el tema de los singles y demás, los viajes de singles y demás. Ese solo para cualquier destino es una joya, porque los solos está demostrado que gastan mucho más que en pareja, ¿vale? De hecho, la semana pasada, el director de TDA, que Fernando lo nombró mucho esta empresa en la presentación anterior, comentó en una presentación que Gran Canaria es el destino con mayor llegada de turistas de alto nivel turoperizado, por delante de Dubái. Llegadas, no gasto turístico. Que si fuera gasto turístico ya sería mala leche, más que Dubái, ¿vale? O sea, porque la oferta turística es muy distinta en Dubái a Gran Canaria. Bien, seguimos. ¿Cómo se informa el turista alemán? Veremos más adelante que los alemanes en un 75% aproximadamente son repetidores. Por lo tanto, ya el dato nos dice que se informan, con ese dato ya es lógico que se informen a través de visitas anteriores, ¿vale? El 75% son repetidores, no necesitan que les informe nadie porque ya conocen el destino. Y luego vemos que con respecto a 2023 hay también una ligera bajada de la fuente de información de Internet o redes sociales, pero tiene que ver también con la bajada de la gente menor, de la gente más joven, de los millennials y centennials, de aquella generación de turistas sostenibles, ¿vale? ¿Qué atributos de Gran Canaria le hicieron decidirse por Gran Canaria? Lo que en marketing se llaman como factores pull, que la trajo de Gran Canaria y no la trajo y no de Fuerteventura, bueno, o no de Málaga o de cualquier otro sitio. Pues dirán los de siempre, el clima, el mar, la seguridad, las playas, hasta ahí bien, pero se nos ha colado después de 20 años un viaje sencillo, que tuve que preguntar qué era, un viaje sencillo. Y claro, tiene sentido, un viaje sencillo si lo comparamos con Turquía, con Egipto, que evidentemente es más complicado de organizar, y teniendo en cuenta que había comentado antes que ese aumento de turistas que nos vino el año pasado venían derivados, desviados de Egipto y de Turquía, pues cobra mucho sentido este indicador.
Gran Canaria como viaje sencillo. Ni tienes que cambiar divisas, ni tienes que pagar tasas de aeropuerto, ni cualquier otro requerimiento que sí tienen esos destinos más complicados para viajar. En cuanto a dónde compra su vuelo, tanto el vuelo como el alojamiento lo compra mayoritariamente el turoperador. Fíjense, el alojamiento, el 73,56, lo compra el turoperador. Y el vuelo, lo mismo, 70,46. Cuando compra directamente, compra más, fíjense, compra más el vuelo, perdón, compra más, sí, el vuelo que el alojamiento. Esta es para mí la diapositiva estrella de la presentación. Se preguntarán por qué. Y es porque en 20 años que llevo el mercado alemán, que soy técnico del mercado alemán, responsable, por primera vez baja el todo incluido en Gran Canaria. La tendencia era siempre a subir, ni siquiera mantenerse, a subir. Y baja a favor del alojamiento y desayuno. Y eso para cualquier destino es la gloria bendita. ¿Por qué? Porque está más que comprobado, por estudios y por no estudios, porque eso por aplicar la lógica ya se entiende, que el turista de alojamiento y desayuno gasta más que el de todo incluido. ¿Vale? Bien. Se alojan mayoritariamente en hoteles de 4 estrellas. También tiene lógica. ¿Por qué? Porque con los planes de modernización e incremento de la competitividad del Gobierno de Canarias, muchos hoteles de 3 estrellas pasaron a ser 4 estrellas. Por lo tanto, hay a disposición del turoperador más alojamientos de 4 estrellas, más hoteles de 4 estrellas, por lo tanto, también es lógico que se alojen más en 4 estrellas. Luego aquí hay un detalle en el que tenemos que fijarnos porque no aparece la vivienda vacacional, que debería aparecer también algún día, ¿verdad? Que también es alojamiento. Pues la vivienda vacacional está repartida entre estos tres, entre particular, otro vivienda y a lo mejor algo de villa, y en total hacen el 25% del alojamiento destinado a vivienda vacacional, o sea, de turistas que estuvieron en vivienda vacacional en 2024, que viene a ser más o menos la media de las islas. Hace 2 días, 3 días, en un periódico salió un estudio que realizado por el Cabildo de Fuerteventura, donde decía que el 25% de los turistas se alojaba ya en viviendas vacacionales en Fuerteventura, o sea que más o menos lo mismo tenemos aquí ya. Bueno, y luego la estancia, aquí hay un error, estos son días, ¿vale? Vemos que el turista alemán siguen siendo los turistas alemanes los que más se quedan en Gran Canaria. Fíjense, 11,5 frente a los 10,43 del resto de mercados, un día más. Pero este dato todavía es más relevante si lo comparamos con los turistas de otros destinos de España, ¿vale? Que se quedan, a ver cuánto era, 8 días. ¿Vale? O sea que tenemos a los alemanes 3 días más que en otros destinos españoles. ¿Qué actividades de ocio realiza en Gran Canaria? Esta también está muy relacionada, esta diapositiva, con lo anterior. ¿Por qué? Primero porque si el alemán salía de Alemania porque quería descanso por una parte y polarizado actividad por otra, en todas estas actividades, en la práctica de todas estas actividades, el resultado es que la satisfacción es total, porque si buscaba aquello y hace esto, quiere decir que efectivamente se va satisfecho. Pero para mí es relevante, ¿por qué? Porque por primera vez también en 20 años, la gastronomía canaria aparece como actividad actividad de ocio más realizada en Gran Canaria. Y esto está ligado precisamente a la bajada del todo incluido, con lo cual es un dato súper positivo, ¿vale? Más allá del hecho de que nosotros realicemos constantemente promoción de nuestra gastronomía, pero si está el todo incluido, por mucha promoción que hagas, no hay nada que hacer, ¿vale? Es un dato súper positivo de la presentación de hoy. ¿El tipo de turismo que consume? Pues todas estas actividades anteriores, lógicamente, están contenidas dentro de estos tipos de turismo: rural, sol y playa, cultural, wellness, golf. En definitiva, el alemán hace todo tipo de turismo, igual que el resto. ¿Cuáles son los lugares más visitados? Siguen siendo las dunas de Maspalomas, sin pisarlas. Las Palmas de Gran Canaria, etcétera, etcétera. En realidad sigue habiendo poca dispersión geográfica, si nos fijamos. Poca dispersión geográfica, porque un 9% que solo visite Guayadeque,
Es muy lamentable. Pero yo sé de buena tinta, y mi amiga Anika, mi amiga y vecina Anika también me lo confirma, que los alemanes viajan y se meten hasta el último lugar de la isla. Son unos iribillas, ¿eh? O sea que a lo mejor es que hay que ampliar un poco, poner el barranco Las Palmas y ya verás cómo aparece en el 80%, o sea que ellos llegan a muchos sitios. Es verdad que nosotros tenemos que hacer todavía más, si cabe, promoción de nuestro patrimonio natural y cultural de la isla, que está disperso por toda la isla y que en definitiva los haga mayores conocedores de la isla, pero bueno, que en todo caso 62%, 49% al 9%. El grado de satisfacción y repetición. Aquí tenía yo la espinita clavada desde el año pasado en este dato. Desde 2020, el grado de repetición, fíjense, cae en picado hasta 2023, hasta el año pasado. Y yo preguntaba el año pasado que qué había pasado, qué es lo que estaba pasando, que el mercado alemán era la joyita de la corona en cuanto a repetición. La repetición es un indicador súper importante en la competitividad de cualquier destino. La repetición, la satisfacción, el número de turistas que nos llegan, por supuestísimo el gasto turístico. Y empezó a caer en picado de 2020. ¿Por qué? Bueno, pues este año nos dan un respiro los datos y vemos que vuelve a subir pues, como una bala. Y la explicación que yo le doy, yo, que no soy nadie, es que esa subida de la repetición se debe al regreso de ese turismo desviado desde Turquía y Grecia. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Por esto. Bajan de una o dos veces, no nos ha llegado gente joven, no nos ha llegado gente nueva ni joven, ninguna de las dos cosas. Y suben 3, 4 veces y 5 o más veces. Piénsenlo. ¿Vale? Tenemos aquí varios datos. Esto tenemos el dato del viaje sencillo, ¿eh? Que quiere decir que estaban destinados a ir a Turquía y a Grecia y los han desviado para acá. Y eso puede ser precisamente el dato de repetición que suba tanto al 75% que hubo repetidores que un poco se cansaron también de esto, que tiraron para Grecia, para Turquía o para Egipto, pues se cansaron de esto, es normal, ¿no? Normal, quiero decir, vaya marketing el mío. Quiero decir que pueden haberse cansado o les ofrecieron un precio mejor y luego con todo este desvío pues volvieron otra vez a Gran Canaria, ¿vale? Es mi interpretación de lo que veo aquí. La satisfacción, hombre, debería ir un poquito a la par con la alegría que nos ha dado la repetición, pero no, va bajando un poquito. Pero de todas formas, un 8 en satisfacción es una muy buena nota también, ¿vale? Seguimos. El gasto turístico, vemos que ha aumentado un 10%, ¿vale? No es mucho, teniendo en cuenta que también está por medio de la inflación y tal, pero bueno, aumenta, está bien. Y fíjense una cosa importante también, por primera vez en la historia, por lo menos en la que yo conozco, el transporte baja, el precio del transporte. Generalmente el precio del transporte era una de las cosas, el alojamiento, pero sobre todo el transporte, que más subía el precio. En cuanto a la promoción en Alemania, antes de pasar a presentar las acciones, me gustaría, o tenemos que conocer por qué hacemos las acciones que realizamos en Alemania, cómo las hacemos, en qué nos basamos, etc. Y nosotros, lógicamente, no hacemos las acciones porque sí, sino que nos basamos en nuestro plan estratégico. Y nuestro plan estratégico nos marca estos objetivos y nos dicen que algo que ya todos sabemos los que estamos aquí sabemos que es que Alemania es un mercado estratégico, prioritario, y es prioritario por la trayectoria posicionando la marca del destino, por el número de llegadas, de notoriedad, etc. Entonces, para Alemania no se trata de que vengan de que haya más llegadas, fíjense, aumentar las llegadas no es una prioridad, pero sí es una prioridad incrementar la comprensión del destino, aumentar el gasto diario, contribuir a la dispersión del turista por la isla y fidelizar a los clientes, ¿vale? Entonces, en base a estos objetivos, nosotros realizamos todas las campañas y acciones promocionales durante el año. Y teniendo en cuenta que Alemania, el mercado alemán, es un mercado
se puede decir turoperizado, porque es así. Ya vimos que antes que el 70, 73, 75% de los turistas nos llegan a través de la turoperación. Si eso no es un mercado turoperizado, ya me dirán qué puede ser. Entonces, lo que hacemos es llegar al turista a través del turoperador o en colaboración con el turoperador, y lo hacemos a través de campañas de co-marketing, ¿vale? Con turoperación y agencias de viajes. En 2024 realizamos este tipo de campañas con estos turoperadores, son los principales. Vemos son solo pantallazos, no podemos poner todo, evidentemente, pero bueno, generalmente son campañas online y offline, ¿vale? Ellos tienen, los turoperadores, unos departamentos de marketing súper potentes que ya ustedes conocen, y entonces nosotros también nos dejamos aconsejar de las acciones que más llegan al turista, ¿vale? Muchas son online o offline, como decíamos, seguimos. Con el resto de canales de distribución también trabajamos, en este caso con OTAs y portales. El año pasado trabajamos con estos que están aquí. Estos 3 son fundamentales para nosotros también. Hemos empezado a trabajar con ellos hace poco para potenciar la venta del turista directo, sin turoperación, ¿vale? Porque también es una pata fundamental que hay que empezar a trabajar a saco. Otras acciones con la intermediación que no pasan por el típico contrato de co-marketing, pues la asistencia a ferias. Como vemos aquí aparecen solo 2. El mercado alemán, a pesar de haber sido un pionero o líder en ferias, ha ido perdiendo fuerza en cuanto a las ferias. Yo creo que las ferias ya también es que en muchos mercados no tienen sentido. Hicimos ferias, estuvimos en fan trips, los típicos roadshows a los que va Fernando. Bueno, en realidad todas estas ha estado Fernando, nuestro promotor, que está allí, es la cara visible con el sector. Fernando, si quieres acercarte y comentar alguna acción. Exacto, sí, bueno, los roadshows la mayoría saben, ¿no?, cómo transcurren normalmente. Son una acción importantísima para el turoperador tradicional, lo siguen haciendo intensamente, tanto en verano como en invierno. Solemos participar estratégicamente en diversas ciudades, ¿no? Depende un poco del contrato o del convenio de co-marketing que hayamos cerrado. No podemos ir obviamente a todas las ciudades porque entonces me echarían de mi casa, por ejemplo, entre otras cosas. Los fan trips, para los que Noelia prepara el programa, suelen ser bastante satisfactorios, la gente suele estar bastante contenta y solemos preparar programas de muchísima calidad, hay que decirlo, con actividades siempre un poco inesperadas para muchos. El primer evento fue un evento celebrado en noviembre de alta calidad, con buyers muy seleccionados, y ahí estuvimos en Donaueschingen. Y bueno, webinares, curiosamente se siguen haciendo muchos webinares en Alemania. Hemos hecho varios para Gran Canaria Golf, está la compañera también por aquí, con gusto lo hacemos también para nuestras asociaciones, lo que nos pidan. Los alemanes son nostálgicos hasta para eso, mantener los webinares, sí. después de la pandemia. Correcto, pero vienen muchos, ¿no? Y bueno, hay muchos oyentes normalmente, está bastante bien, ¿no? Y bueno, pues la Feria ITB, que es la más conocida, ¿no?, para todo, y la Feria Free de Múnich, que justo la semana pasada ha tenido lugar la de 2025, perdón, y ahí hemos estado, bueno, pues, la feria de viaje más importante de toda Baviera, correcto, con un consumidor de alto nivel. Bueno, aquí están algunas imágenes de algunas de las acciones, no podemos mostrarlas todas. A partir de mayo, junio está colgada la memoria de 2024 con todas las acciones, están todas súper detalladas, ¿vale? O sea que ahí pueden consultar todo. Entonces, solo por ponerles algunas fotos, ¿vale? Miren qué guapo está Fernando aquí con la gorra de... Sí, yo me adapto. Se volvió golfero. Yo me adapto, me pongo la gorra de Gran Canaria Golf. Golfista no golfero. Lo que sea. Me adapto, tengo un ropero en la oficina lleno de... Está disfrazado. Se mimetiza. Y a veces me equivoco y me pongo un traje y ya está. Bueno, pues y luego ya pues seguimos viendo también lo mismo, Fernandillo abajo. Y terminamos con las acciones al público final, que son súper importantes también para el tema para conseguir ese turista directo, sin turoperación, ¿vale? Estamos intentando conseguir cada vez más el año pasado, en 2024, lo intentamos a través de press trips
y blogueros traídos a la isla, ¿vale? Este año que viene, bueno, y también a través de participación en eventos al consumidor final, pero en origen. Este año vamos a intentar sacar acciones en grandes eventos deportivos en Alemania. No los tenemos cerrados todavía. Complicaciones desde el punto de vista administrativo, de contratación administrativa y demás, pero vamos a hacer lo posible porque salgan. Tenemos en concreto 3 pensados, ya estamos trabajando en ellos. Y esto es todo, amigos. Si quieren preguntarme algo, ahora cuando... Gracias por estar aquí.